Capítulo 2, Perturbación. Calendario central año 1639, 22 de marzo, en la mañana. Hace 2 meses, la isla de Japón fue transferida a otro mundo. Inmediatamente se pusieron en contacto con el Principado de Kuwait y el Reino de Kira, para establecer lazos diplomáticos con esas naciones. Una vez que se establecieron esos lazos, el gobierno de Kuwait sufrió un cambio drástico. Japón presentó solicitudes de una cantidad absurda de alimentos, pero Kuwait, que ya podía proporcionar buena comida incluso para su ganado, pudo cumplir con éxito esas solicitudes. Incluso el reino de Kira, con sus tierras áridas e improductivas, era un tesoro de recursos, según Japón, y también comenzaron a exportar a Japón. A cambio de estos recursos, Japón comenzó a exportar infraestructura, por ejemplo, métodos para conectar grandes ciudades con caminos planos e ininterrumpidos, un paso más allá del adoquín, y sistemas de distribución a gran escala como ferrocarriles. También se solicitaron todo tipo de tecnologías modernas, pero Japón había aprobado una nueva ley llamada Ley de Prevención de Salida de Tecnología del Nuevo Mundo, para salvaguardar sus tecnologías principales. También surgió la exportación de armas, pero eso ya se consideraba ilegal, por lo que no se podía hacer nada. Las tecnologías que Japón compartió fueron principalmente comodidades, que fundamentalmente elevaron la calidad de vida en los dos países. Acceso abundante al agua potable limpia, ya existían tecnologías de agua limpia, pero no se usaba para beber, la capacidad de iluminar la noche tan brillante como el mediodía, y otras aplicaciones de energía eléctrica, tanques de gas propano operados manualmente que podría producir fuego, y agua caliente a pedido. La vida común había mejorado a pasos agigantados. Aún no habían pasado 2 meses, por lo que estas tecnologías no eran omnipresentes, pero se dijo que el jefe de comercio vio las muestras y quedó atónito hasta el punto de la manía. Estaba mareado al pensar en estas absurdas mejoras nacionales. Los productos de este país llamado Japón son tan maravillosos. Están claramente por encima de las 3 civilizaciones principales. Incluso podríamos superar sus niveles de vida. Sin embargo, hablando con su secretario, el primer ministro Kanata fue más medido con respecto al impacto que este país tendría en su futuro. Fue realmente un alivio descubrir que son pacifistas. Aunque tienen una ley que prohíbe el uso de una fuerza militar permanente y solo mantienen a lo sumo una fuerza de autodefensa, ir en contra de ellos con su nivel de tecnología suena realmente aterrador. Estoy de acuerdo. Sin embargo, sigue siendo un poco decepcionante que no estén dispuestos a exportarnos armas. Si las tuviéramos, podríamos mitigar mejor la amenaza planteada por Rowley. Con ese pensamiento arrepentido, Kanata miró la puesta de sol. Reino de Rowlia, capital real Hinark, Castillo Ark, Consejo Real. Era una fresca tarde de otoño con una luna bellamente brillante. Las antorchas iluminaban el cuarto oscuro, donde se discutía el futuro de la nación ante el rey. Rey Rowley, los preparativos están completos. Un hombre con armadura plateada se arrodilló frente al rey y dio su informe. Era un hombre de barba negra de unos 30 años y musculoso hasta el punto de que se notaba incluso a través de su armadura. Este era el general Batagin. Nos enfrentaremos a 2 países. ¿Ganaremos? Así lo preguntó el rey número 34 del reino Rowlian, Ark Rowlia, de 34 años. Uno de ellos solo tiene algunos agricultores, y el otro está aún peor, campesinos que ni siquiera pueden cultivar en esa tierra estéril. De cualquier manera, con tantos semihumanos mezclados, nunca podríamos ser derrotados. Canciller, ¿qué información tiene sobre Japón, esa nación que nos contactó hace aproximadamente un mes? Japón también se había acercado a Rowlia, pero, como ya habían establecido relaciones con Kuwait y Kira, fueron considerados hostiles y rechazados. Japón se encuentra a unos 1000 kilómetros al noreste del Principado de Kuwait. Debido a que están tan lejos, es inconcebible que tengan una influencia tangible. Además, se asombraron al ver los wyverns de nuestro ejército. Parecen ser una nación bárbara sin jinetes de dragones. No tenemos otra información relevante sobre ellos. Un ejército sin wyverns carece del apoyo aéreo que proporcionan, lo que significa que son débiles.
Si bien los bombardeos aéreos no derrotarán por sí solos a una unidad de caballería, estar constantemente sometido al increíble poder del fuego de dragón, sin contramedidas viables dañará la moral del enemigo. Ya veo, mira, ahora estamos tan cerca de unir a todo Rodenius. La idea de finalmente erradicar a los abominables semihumanos realmente me levanta el ánimo. Su excelencia, la unificación puede ser inminente, pero no olvide su promesa. Un hombre vestido de negro le recordó al rey con un susurro. Por supuesto no. Él respondió enojado. Son solo unos idiotas bárbaros que ni siquiera son parte de las tres civilizaciones. Una vez que Rodenius esté bajo nuestro gobierno, Filades es el siguiente. General, esboce nuestra estrategia. Como usted ordene. Nuestro ejército es de 500.000 hombres. Para esta misión, enviaremos 400.000 a Kuatoine mientras el resto defiende nuestro continente. Justo dentro de la frontera de Kuatoine, hay una ciudad, Jin, con una población de 100.000. Lo conquistaremos primero. Hay campos y ganado en todas partes en Kuatoine, por lo que adquiriremos todos nuestros suministros localmente. Después de tomar Jin, marcharemos 250 kilómetros al este hasta la capital de Kuatoine y lo suprimiremos con nuestra ventaja numérica. A diferencia de nuestro país, no tienen nada alrededor de sus pueblos para usar como murallas. En el mejor de los casos, podrían tener un castillo dentro de la ciudad. Si simplemente lo asediamos, sus suministros se secarán rápidamente. Su fuerza aérea se puede contrarrestar fácilmente con nuestros propios wyverns. Al mismo tiempo, movilizaremos nuestra flota de 400 barcos, los direccionaremos hacia el norte y luego anclamos en la orilla norte a las afueras de Miak para tomar el control de su centro comercial. Debido a que Kira depende completamente de las importaciones de alimentos de Kuatoine, una vez que detengamos el comercio de Miak, se podrá capturar rápidamente. Luego, con respecto a las fuerzas de Kuatoine, tienen como máximo 50.000 soldados, pero solo pueden movilizar a unos 10.000 rápidamente. Cualquier plan inteligente que piensen sería simplemente aplastado con nuestros números abrumadores. Pronto, nuestros 6 largos años de planificación darán fruto. Este es el mejor día de mi vida. El mundo aprobará nuestra guerra con Kuatoine y Kira. Sonaron vítores. El castillo real se llenó de bulliciosa celebración. Principado de Kuatoine, embajada japonesa. Así como puedes imaginar, si vamos a la guerra con Roulia, es posible que no podamos exportar la cantidad de alimentos previamente acordada a tu nación. Se había visto un enorme campamento de soldados de Roulian reuniéndose en la frontera de Kuatoine-Roulia. Kuatoine, prediciendo que la guerra pronto comenzaría, había acudido a la embajada japonesa para explicar la situación. El oficial de Asuntos Exteriores Tanaka quedó sin palabras al escuchar esto. Después de que todo el país fue enviado repentinamente a otro mundo, después de haber sido completamente aislado de la Tierra, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió una misión urgente: evitar el hambre de la gente del país. Afortunadamente, el Principado de Kuatoine tenía abundantes graneros y tierras ricas y fértiles. Establecer relaciones amistosas con ellos había sido absolutamente vital para asegurar la gran cantidad de alimentos necesarios para alimentar a la población. Además, la gran suerte de Japón no había terminado. El reino de Kira era una mina de oro, capaz de suministrar casi todos los demás materiales que Japón necesitaba. En términos de recursos, parecía que la transferencia de Japón lo envió milagrosamente donde podía resolver sin problemas cualquier problema potencial de suministro. Si bien la minería aún no había comenzado, y tenían que usar los recursos que el país había estado almacenando, habían ahorrado lo suficiente como para no obstaculizar la vida cotidiana de nadie. Pero ahora, de repente, Kuatoine decía que estas importaciones críticas de suministros de alimentos posiblemente podrían cesar. Si eso sucediera, dentro de un año, podría haber un estimado de 10 millones o más de muertes de civiles por inanición. ¿No hay nada que se pueda hacer? Si se interrumpieran las importaciones, sería catastrófico para Japón. Entendemos y simpatizamos profundamente con su situación. Sin embargo, Roulia es un país extremadamente poderoso. Los hemos observado acumulando sus fuerzas armadas en la frontera nacional.
Si comienza la guerra, no tenemos más remedio que abandonar una serie de ciudades y pueblos. En esas circunstancias, sería muy difícil para nosotros mantener nuestro acuerdo actual con respecto al comercio de alimentos. Si pudieras proporcionar refuerzos, sería extremadamente útil. En Japón, hay una disposición contra el conflicto armado en nuestra constitución. El apoyo militar no es realmente algo que podamos proporcionar. Desafortunadamente, si ese es el caso, entonces comprenda que existe una alta probabilidad de que nuestras exportaciones de alimentos se vean interrumpidas. No deseo comentar sobre los asuntos internos de su país. Obedecer la Constitución y arriesgar la inanición de 10 millones de ciudadanos, o reexaminar la Constitución y, al hacerlo, salvar tanto al pueblo japonés como el pueblo Kuwatoinan de una crisis. Había realmente una opción. Por recomendación de la embajada japonesa sobre posibles complicaciones con las importaciones de suministro de alimentos de Kuwatoine, con un plazo de 3 semanas, Japón tomó la decisión de enviar tropas al extranjero por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Calendario central año 1639, 11 de abril, en la mañana, cerca de la frontera de Roulia y Kuwatoine. Reino de Roulia, tienda de comando del ejército de subyugación oriental. Hubo innumerables solicitudes de comunicación mágica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwatoine para retirar a sus soldados de la frontera. Todas estas solicitudes fueron ignoradas. Se acercaba la guerra, y no había forma de detenerla. Mañana. Jim caerá. El general de clase B Pandour lideraba la fuerza de avance de 30.000 para hacerse cargo de Jim. 20.000 de infantería, 5.000 de infantería pesada, 2.000 de caballería, 1.500 de soldados especializados en armas de asedio, armas de proyectil, y otras operaciones especiales, 1.000 soldados guerrilleros, 250 domadores de bestias, 100 magos y 150 jinetes de dragones. Si bien tenía mucha infantería, un escuadrón de 10 jinetes de dragones tenía la capacidad de lidiar con 10.000 infanterías enemigas. Pandour sonrió ampliamente mientras examinaba a sus tropas. Los wyverns eran armas caras. Incluso si reunieras todas las fuerzas del otro continente, 200 wyverns serían su igual. Pero en esta guerra con Kuwatoine, habrá 500 wyverns participando. Se rumoreaba que estaban recibiendo asistencia del Imperio Papaldia, un país de Fíllades, y miembro de la Tercera Civilización. Este rumor no tenía fundamento, pero, de cualquier manera, Pandour estaba contento con la potencia de fuego excesiva de 150 jinetes de dragones que tenía para la invasión inicial. ¿Qué debemos hacer con el botín de Jim? El teniente general Adem lo llamó. Era un caballero despiadado. Roulia había conquistado numerosos países pequeños en su celosa expansión, y los rumores de sus hazañas en los territorios ocupados eran indescriptibles. Lo dejaré a cargo de eso, teniente general. Entendido. Adem se inclinó, luego se volvió inmediatamente hacia sus hombres, y dio órdenes. Saquear en Jim, está permitido, haz lo que quieras. Está bien si quieres divertirte con las chicas, pero no olvides deshacerte de ellas cuando hayas terminado. No dejes sobrevivientes. Comunícalo al resto del ejército. Sí, señor. Los hombres de Adem quisieron salir de la tienda, pero fueron detenidos cuando Adem llamó. Espere. Bueno, está bien divertirse un poco, pero dejemos con vida a unas 100 personas para difundir el miedo y el pánico. Y si encuentras familias de caballeros en Jim, haz que su disposición sea especialmente espantosa. Ordenando que esparcieran el miedo, Adem realmente era monstruoso. Con ese pensamiento, sus hombres salieron de la tienda para correr la voz.